Hola, yo soy Marisol. Y yo, Christopher, y en este video hablaremos acerca de la extinción animal, un problema que ha afectado al mundo alrededor de los años. Nuestro planeta está bajo una terrible amenaza, nosotros mismos. Nuestros actos están acabando con el hábitat de miles de animales y muchas especies están por extinguirse. Y no estamos hablando de que quedan miles, sino 10 e incluso menos. La extinción es por definición la desaparición de una especie o en general la de un conjunto de organismos agrupados por un parentesco evolutivo. Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones durante miles de años y por diversas razones. Pero los seres humanos han contribuido acelerando las tasas de extinción natural a causa de nuestro rol en la pérdida de hábitat, en el cambio climático, en las especies invasoras, en las enfermedades, en la pesca excesiva y en la caza. En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de lo que los científicos denominan la sexta gran extinción. Especies ya extintas como el dodo, una de las especies más reconocidas en el mundo, que debido a su incapacidad para volar, debido a su adaptación en su hábitat, las Islas Mauricio, con la llegada del hombre, pasaron los años hasta su extinción. Otro ejemplo es la paloma migratoria. Era muy abundante en el mundo, miles de millones de ejemplares, pero una vez más el hombre acabó con esta especie en solo unos cuantos años, cazándola y comercializándola hasta su extinción. Algunos otros ejemplos, como el rinoceronte negro africano, el tigre de Java, la vaca marina de Steller, el rinoceronte blanco y la moa gigante, son solo unos cuantos ejemplos de animales sorprendentes que ya no existen en la actualidad. Es muy triste darse cuenta de cuánto daño puede hacer el ser humano con el paso del tiempo, sin importar las consecuencias que podrían pasar. Pero, ¿es realmente un problema tan grave? Bueno, creo la respuesta es lógica. Nosotros dependemos de ellos y debido a los diversos factores que causan la eliminación de las especies, es claro que podría afectarnos en el futuro si no se toman las medidas necesarias a tiempo. ¿Y cuáles son las causas de que los animales estén en peligro? Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden variar para cada especie, pero en general, entre las mayores razones se encuentra la destrucción de sus hábitats, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal, así como la introducción de especies exóticas. ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra, es decir, que ya nunca se podrá volver a ver. Esto es debido generalmente a la terminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especies, ya sea por acción del hombre, como la caza ilegal o la tala indiscriminada de árboles, o simplemente por cambios en el ecosistema de la especie que son fruto de hechos como lo es el cambio climático. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción actualmente? Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de aves, el 20% de reptiles, el 34% de peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Ahora te diré algunas de las principales especies amenazadas con desaparecer de la Tierra en unos cuantos años, si no se toman las medidas necesarias a tiempo. Inclusive, algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción. El ajolote. Este anfibio con la habilidad de poder regenerar cualquier parte perdida de su cuerpo perfectamente se ha visto afectado considerablemente debido a la contaminación de los lagos y canales donde habitan, disminuyendo considerablemente su población
y aunque hay especies en cautiverio, no deja de ser un peligro para estos animalitos el riesgo de su desaparición. Los lémures. Solo quedan el 10% de los bosques históricos de Madagascar, los cuales sustentan estos lémures en peligro crítico. Con una gran pasión por el néctar, se cree que los lémures son los polinizadores más grandes del mundo. A diferencia de la mayoría de los primates, estos dan a luz a grandes camadas, pero la cacería hacia ellos disminuye cada vez más su población. ¿Imaginas el Polo Norte sin hielo? El oso polar es una de las especies más amenazadas de la Tierra. La razón principal por la cual estos osos corren peligro es por el deshielo de su hábitat natural. El ser humano ha contribuido a lo largo de los años a este problema, ya que con las diversas actividades humanas, principalmente en fábricas, se ha acelerado considerablemente el calentamiento global. Puede que un día lleguemos a ver un verano sin hielo en el Polo Norte. El hielo refleja la radiación solar y si desaparece, las nuevas aguas al descubierto del mar absorberán más calor y el calentamiento global se acelerará en todo el planeta. El chimpancé común. La deforestación se ha producido más lentamente en el oeste de África Central, al menos en la comparación con otras regiones tropicales en el extranjero. El hábitat del chimpancé común se ha mantenido relativamente intacto. Sin embargo, se han perdido alrededor de las 3/4 partes de su población en el último siglo. Esto es debido a que son ampliamente cazados por su carne, que se consume localmente y se transporta de contrabando al extranjero. La agricultura, la tala de árboles, la extracción de petróleo, la minería y la construcción de carreteras que atraviesan los bosques destruyen sus comunidades unidas. Una vez más parece que el ser humano quiere desaparecer después de los animales. Lince ibérico. El lince ibérico, que se alimenta de los conejos salvajes casi exclusivamente de estos animales, ha sido privado de alimento por la disminución de sus presas, sufriendo también la degradación de los bosques y la presión de la caza ilegal. El lince ibérico casi se extinguió en 2003. Leopardo de las nieves. Los leopardos de las nieves, ocultos entre las áridas montañas de Asia Central, son conocidos desde hace tiempo como uno de los felinos más esquivos del mundo. Un leopardo de las nieves necesita hasta 207 kilómetros cuadrados de su territorio para sobrevivir, lo que hace que casi el 40% de las áreas protegidas de su hábitat resulten demasiado pequeñas para mantener incluso una pareja reproductiva. El calentamiento global, que ha afectado al Himalaya unas 3 veces más intensamente que a otros lugares del mundo, está desplazando los bosques hacia las laderas y reduciendo los hábitats del leopardo de las nieves. Buitres. Estos animales se alertan unos a otros sobre la localización de un nuevo cadáver y luego se reúnen en grupos de cientos antes de descender para alimentarse. No solo evitan la propagación de enfermedades e innumerables comunidades y ecosistemas, sino que también protegen a los mamíferos en peligro al alertar a los guardias sobre la ubicación de la actuación de los cazadores furtivos. Desafortunadamente, los cazadores furtivos están tomando represalias para acabar con la vida de cientos de buitres adultos. De todas las especies de buitres en el mundo, casi la mitad están ahora en peligro crítico de extinción. Ángeles del mar. Un pequeño y traslúcido eslabón en una cadena alimenticia cuyo colapso podría tener graves consecuencias. Los ángeles del mar son una fuente de alimento vital para las ballenas, aves marinas y otras especies. Como parece probable, la mariposa marina se extingue alrededor de 2050, los ángeles marinos serán sin duda los siguientes, y con ellos, probablemente, otras muchas especies desaparecerán de las redes y anzuelos de los pescadores. Tigres. En los últimos 100 años, la población mundial de tigres se ha reducido un 97% y 3 de sus 9 subespecies se ha extinguido. En 2010, las naciones en las que aún habitan los tigres hicieron un pacto innovador para duplicar la población mundial de tigres para el año 2022.
se comprometieron a proteger el hábitat natural y combatir el comercio internacional ilegal en torno a esta especie, pero actualmente debido a la caza de estos felinos su población sigue disminuyendo. Oso panda. En la década de 1980, el gobierno chino lanzó una de las campañas de conservación más grandes y caras de la historia para salvar al panda gigante. Se prohibió la caza furtiva, se protegieron los bosques y se logró el reconocimiento internacional de la difícil situación del panda. El esfuerzo eventualmente llevó a un aumento de la población silvestre del panda gigante, y en 2016 la especie fue finalmente clasificada como vulnerable. A día de hoy, solo hay 2.000 individuos viviendo en la naturaleza, dispersos en varias poblaciones aisladas. Además, su fuente de alimento, el bambú, es muy sensible a la temperatura, y los bosques de bambú de China pronto serán extensamente dañados por el cambio climático. ¿Cómo evitar la extinción de especies? No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de estas acciones serían evitar la destrucción de sus hábitats, por ejemplo la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción en las especies. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Pero para lograr esto se tienen que unir no solo una, sino miles de personas para lograr grandes cambios a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la concienciación social de la población. ¿Hay esperanza de que alguna especie que se le considera extinta vuelva a aparecer? Sinceramente, puede haber la posibilidad de que algún individuo de la especie extinta exista todavía en algún rincón remoto del planeta. Actualmente se están estudiando dos métodos. El primero es el breeding back, es decir, una selección de los animales existentes para identificar los aspectos que tienen en común con algunos de sus parientes ya extintos. El segundo es la clonación entre especies, lo que implica procesos de ingeniería genética sobre el ADN de los animales existentes para que llegue a parecerse a los extinguidos. La ciencia ha avanzado considerablemente a través de los años, lo cual podría lograr el regreso de muchas especies que ya no existen en el planeta Tierra. ¿Cómo se relaciona la extinción con la Tierra y nosotros? Esto es fácil. El tener tantos animales en peligro de extinción conlleva a que la especie humana también se extinga. Como todos sabemos, el planeta se mueve no solo por el oxígeno, el agua o los puntos cardinales. Este mundo se sostiene de una cadena alimenticia y si se termina con los principales pertenecientes a ella, simplemente ya no habrá más que hacer. Pero la cruda realidad es que el mundo de los vivos es una empresa inquieta, agitada en la que nada es para siempre. Sorprendentemente, casi todas las formas de vida que han existido en el planeta se han extinguido. Actualmente tenemos muchas especies en peligro de extinción y es nuestro deber como seres con gran evolución protegerlas, ya que dependemos de ellas. Finalmente podríamos decir que este es un gran problema que cada día se torna más grave. Los bosques se están perdiendo y como consecuencia incrementándose al cambio climático, la pérdida de biodiversidad incrementando la extinción de especies a la vez. Por eso debemos tomar conciencia e intentar un gran cambio, usando mejor nuestros recursos como la madera y combustibles. La sociedad moderna está perdiendo el contacto con la naturaleza y con los ritmos básicos de la vida. Tenemos que cambiar culturalmente nuestra relación con el mundo natural. Espero el video haya sido de tu agrado y ahora conozcas un poco más sobre algunas especies extintas y las que se encuentran actualmente amenazadas.